Muy buenos días, amados hermanos y amadas hermanas. Dios les bendiga en el Señor. Esta mañana damos gracias a Dios por darnos una oportunidad preciosa de volver a estudiar su palabra. Y hoy tenemos un tema pero muy especial para nosotros, que también nos hace parte de muchas de las enseñanzas que el Señor y promesas que Él tiene en su palabra para cada uno de nosotros y que tenemos que aprender también a saber de esto y cómo comportarnos nosotros en nuestra vida cristiana. El título es El costo por ser parte del reino. Vamos a basarnos en Mateo capítulo 19, el verso 1 y el 20 al 16. El verso clave, hermanos, que tenemos, Mateo 19, 26, y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El Señor estaba enseñando en la región de Judea, mis hermanos, y como sucedió a través de todo su ministerio, Él siempre era fiscalizado, era observado, era acosado, era investigado, probado intencionalmente para encontrar en él el más mínimo error en lo que estaba diciendo. Recordemos, y yo les había enseñado, que desde el momento en que el Señor inició su ministerio, de una vez el ataque del enemigo estaba sobre eso que él estaba enseñando. ¿Por qué? Porque eso iba a venir a cambiar, a revolucionar, a dar otro sentido total de lo que hasta ese momento los hombres estaban haciendo y no Dios. Entonces Satanás no quería que nada de lo que él ya tenía programado se cambiara. Entonces él buscaba hallar al Señor en algún error en todo lo que estaba hablando. Entonces, recordemos, ¿verdad? Era nuestro Señor Dios y en Él no había equivocación. Por eso siempre hubo una respuesta sabia de parte del Señor para lo que le estaban pidiendo que contestara en ese momento. Entonces, hermanos, y recordemos, hasta el último momento, esto se produjo también cuando Poncio Pilato le decía a él, el Poncio quería encontrar, él quería que el Señor confesara con su boca que sí, porque ¿cuál fue la pregunta que él le hizo? Dice en Lucas capítulo 23 y el verso 3, que entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué era lo que Pilato estaba? No era que él sabía, nada más que él quería que el Señor le confesara con su boca. ¿Para qué? Para tener un motivo. Recordemos que en la parte baja él estaba como un estrado, en la parte alta, en la parte baja estaban todos ahí, ¿verdad? Gritando y era un escándalo lo que se estaba haciendo acerca de lo que Pilato estaba haciendo. Él quería un motivo. Él quería un motivo para decir: miren lo que dijo, vean lo que está diciendo, es una blasfemia, vean lo que está confesando, ahora sí tomen. Pero, como siempre, ¿verdad? El Señor, él tenía una respuesta perfecta y Él le dice: tú lo dices. Entonces, Pilato no podía decirle al pueblo: mire, no, porque el Señor no lo había dicho, fue Él mismo el que lo dijo: tú eres el rey de los judíos. Entonces, vemos cómo el Señor es sabio, ¿verdad? En todo, y hasta en ese momento, antes ya de iniciar el camino, ¿verdad? Con la cruz hacia el monte de la crucifixión, todavía ahí Satanás estaba buscando un motivo para acusar a nuestro maestro. Pero no hubo eso. Entonces, hermanos, vemos cómo Pilatos trató, pero la respuesta del Señor fue concisa: tú lo dices. O sea, le está diciendo: sí, así es, pero tú eres el que lo estás diciendo, ¿verdad? Entonces, el maestro, entendamos esto, hermanos, él pasó y él vivió toda la agonía porque estaba en obediencia al Padre. Y ahí, del título de esta enseñanza: el precio, ¿para quién? Para los que estamos en su reino. Así como el Señor pagó
nosotros también tenemos que pagar un precio, hermanos, para poder seguir al Señor. Y ese es un precio que muchos no están dispuestos a pagarlo. Muchos dicen, no, es imposible, yo no puedo hacer eso. Y como aprendimos, ¿verdad? En la clase anterior, la contraparte de esto eran sus discípulos, que ellos sí dejaron todo de una sola vez, y que ahora lo vamos a mencionar otra vez para que lo recordemos. Entonces, dice la palabra en Isaías, capítulo 53 y el verso número 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor estaba en total obediencia al Padre. Y él sabía que tenía que pasar ese trago amargo. ¿Para qué? Para darnos vida exactamente a nosotros. Luego de esto, ya habiendo enseñado sobre el divorcio al inicio de este capítulo, hermanos, en Mateo, y habiendo bendecido a los niños, Jesús tocó el tema acerca de la riqueza en la vida del reino. El Señor sabiamente aborda el problema del corazón del hombre por asegurar las ganancias celestiales que compiten ¿con qué? Con las ganancias terrenales. La mayoría de la gente quiere tener la promesa de los cielos sin sacrificar todo lo que traen los placeres terrenales. Pero ¿qué trajo el mensaje del Señor? Era diferente. No podemos servir a dos señores. Entonces, el que sigue a Jesús tiene que sacrificarse. Tiene que sacrificar, hermanos. ¿Sacrificar qué? Todo lo que nosotros éramos. Todos los placeres de este mundo. ¿Para qué? Para seguir al Señor. Sí hay un costo en seguir al Señor, hermanos, pero también ese costo es insignificante en comparación con vivir en su presencia y obtener las promesas eternas que Él dejó en su palabra para usted y para mí. Entonces, lo que podamos sacrificar, lo que podamos sufrir, lo que podamos recibir del mundo hacia nosotros, no tiene comparación alguna con lo que nosotros vamos a vivir cuando estemos en los cielos con nuestro Señor, viviendo de las promesas eternas que Él nos dio. Entonces, hermanos, ese costo tenemos que pagarlo. Tenemos que pagarlo. Si queremos seguir al Señor, tenemos que sacrificar de nosotros. Nosotros tenemos que entregar toda esa parte que al Señor no le agradaba y quitarla, que Él la quite de nosotros. ¿Para qué? Para que ahora Él ponga sus promesas, sus bendiciones, todo lo que Él tiene en nuestra vida y seguirle a Él. Ahora no en las tinieblas como estábamos, sino desde la luz verdadera que es Cristo Jesús. Jesús, hermanos, Él conoce quién es parte de su reino. O sea, nosotros tenemos que tener claro que Él sabe quién va a recibir la palabra y quién no la va a recibir. Porque hay muchos que aunque se les predique, aunque se les diga, no van a cambiar. O sea, no van a cambiarse, van a seguir en la condenación eterna, ¿verdad? La palabra del Señor dice que el que no tiene a Cristo ya ha sido condenado, ¿verdad? O sea, está sin Cristo, tiene una condenación sin Cristo. Tiene que recibirle, pero hay muchos que no le van a recibir y el Señor los conoce. Por eso la palabra dice en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son sus ovejas? Nosotros, ¿verdad? Los que sacrificamos, los que un día decimos, sí, Señor, yo voy a dejar todo eso y te voy a seguir. Él nos conoce, dice, nosotros oímos su voz. Y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, mi hermano, mi hermana, el Señor te conoce a ti, Él sabe que tú eres una oveja de Él, y nosotros también tenemos que aprender, hermanos, a escuchar, ¿verdad? La voz del pastor nuestro, el pastor de los pastores. Recordemos, en la vida
aquí humana, en la vida terrenal. Los pastores de ovejas, ellos tienen sonidos, silbidos, o tienen un grito, o tienen una voz específica que las ovejas, al estar pastando, están ellas dispersas, ¿verdad?, por los campos, pero cuando oyen esa voz, ese silbido, que les es característico, se reúnen, en un solo sitio, atienden al llamado, y es precioso ver esto, atienden a esa voz, a ese llamado, y la palabra dice que nosotros también tenemos que aprender a oír la voz del pastor nuestro, a escucharlo, a saber cuándo nos está hablando. Y la palabra dice que Él nos conoce a nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó con su vida para comprarnos y porque ahora nosotros somos ovejas de su prado y Él es nuestro pastor. Y además, ¿qué dice la palabra preciosa de Dios? ¿Qué más? Miren, hermanos, dice que nosotros le seguimos y ellas me siguen, ¿verdad? Si el pastor nos dice, el Señor en su palabra nos dejó hacia dónde ir, ahí tenemos nosotros que seguirlo. Ahí tenemos que seguirlo. Y dice la palabra, y Él nos promete vida eterna a todas las ovejas de Él. Y entonces, además de eso, nos promete que nosotros no pereceremos jamás. O sea que el vivir en esta vida es un triunfo para nosotros y el morir es más que un triunfo, porque vamos a estar eternamente y para siempre con nuestro Dios. No vamos a perecer. Vamos a morir físicamente, ¿verdad? Este cuerpo, como todos, los más ricos, los más pobres, los medios, todos vamos a morir. Pero la salvedad es que nosotros, los hijos de Dios, no vamos a perecer como los demás en una condenación eterna, sino que dice la palabra que vamos a vivir más bien eternamente con Cristo. ¿Entendemos esto, hermanos? Qué precioso regalo tiene el Señor para usted y para mí, ¿verdad? Él nos da vida eterna, es para siempre, y no pereceremos jamás. Cuando morimos, hermanos, empezamos a vivir con Cristo. Nuestros padres, nuestra madre, las esposas, los esposos, hijos que hayan muerto con Cristo en el corazón, ¿saben, hermanos? Están en los cielos disfrutando de las bendiciones del Señor y un día les vamos a ver. Ellos no están cuidándonos, como dicen por ahí, que me está cuidando y me está viendo desde el cielo. No, hermanos, ellos están disfrutando. Están disfrutando de las bendiciones. Están en la presencia del Señor. Y la palabra dice que un día les veremos, ¿verdad? Cuando estemos transformados y estemos en el cielo todos juntos. Y nadie, dice la palabra del Señor, las arrebatará de mi mano. Entonces, Él conoce quién es parte de su reino. El joven rico que quería saber qué obra podía hacer para garantizarle a él la vida eterna, desde el punto de vista terrenal, él tenía mucho a su favor, ¿verdad? Hemos leído la historia y está ahí en la parte que tenemos ahí en Mateo, que fue la base de este estudio. Él tenía mucho a su favor. Era rico, era joven, tenía una buena reputación, era respetuoso de las leyes. Cuando él dijo, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, decirle esto al maestro, al Señor, era porque de verdad era un hombre, ¿verdad?, que había estado guardando esto a pesar de su juventud. Y además era un líder importante en ese momento. Dice Lucas capítulo 18 y verso 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todas las cosas que el maestro le dijo que hiciera, él le dijo que lo he guardado desde mi juventud. Aclaro que Jesús, hermano, no se encontraba enseñando, ¿verdad? Que la vida eterna se alcanzaba haciendo buenas obras, ¿verdad? Cuando él le dice, bueno, haz esto y esto y esto. No, el Señor solamente estaba probando a este joven a ver hasta dónde iba a llegar, ¿verdad? Él no estaba enseñando que tenemos que hacer algo para ganarnos la vida eterna porque nada podemos hacer, hermanos. Ese es el regalo precioso de Dios para usted y para mí, y es por gracia, no por obras. Entonces, sino más bien que
reveló el propósito por el cual Dios había dado la ley, ¿verdad? Para demostrar al mundo su condición de pecado y su necesidad de salvación. ¿Cómo se dio cuenta, hermanos? ¿Cómo se dio cuenta el Señor que el joven había mentido o no entendía lo que acababa de decirle al Señor? Mateo 19:21, ahí en el capítulo donde estamos, hermanos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Eso le dijo el maestro, ¿verdad? De inmediato, ¿conocía el Señor la respuesta del joven? Claro, ¿verdad? El Señor conoce nuestros pensamientos desde antes, ya Él sabe lo que pensamos, sabe lo que vamos a decir, Él conoce todo. Ahí se dio cuenta de que todavía le faltaba mucho a este hombre. Dice, siguiendo el verso, el joven se entristeció mucho, pues tenía muchas posesiones. ¿Recordamos, hermanos, que leímos al principio? En Lucas 18:18, un hombre principal, ¿verdad? Era un hombre de mucha plata, era un hombre importante, un hombre principal, un joven rico, se entristeció. Qué triste, ¿verdad? Se entristeció mucho, pues tenía muchas posesiones. Ahí mostró el joven que había fallado en el primer mandamiento. En Éxodo 20, capítulo 3 dice, parte A, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es muy posible, hermanos, que Jesús ni siquiera iba a hacer que el joven se quedara sin las posesiones. Él quería probar hasta dónde. Estaba probando su corazón. Y si lo hubiera hecho, Dios le hubiera dado más de lo que tenía antes. Recordemos a Job, ¿verdad? Entonces, este hombre, este joven rico, tenía su dinero como un ídolo en su corazón que no podía quitarlo. Por eso se entristeció mucho, pues tenía muchas posesiones. Número 2, hermanos. Jesús conoce quién no entrará en el reino de los cielos. La promesa de la salvación eterna está abierta para todos, ¿verdad? Para todos. Absolutamente para todos. Pero no todos van a recibir. Por eso el Señor sabe quién va a entrar a su reino, quién va a entrar ahí. Dice que, siguiendo con el verso, el joven se fue y entonces el Señor cambia su dirección y se vuelve hacia sus discípulos diciéndoles que cualquiera que deseara destruir sus ídolos en arrepentimiento y seguirle en fe, entraría en el reino de Dios. Jesús describió, hermanos, ahí la casi imposibilidad de que un rico entre en el reino de los cielos. Y ojo lo que digo, casi imposibilidad. No enseñó que el dinero sea malo, ni que los ricos no puedan ser salvos, no, sino que si no quitan ese ídolo de sus corazones, no podrán ser salvos. El joven había hecho todas las cosas, pero cuando le tocaron el punto, el maestro se entristeció y se fue triste, porque no podía quitar eso que tenía en su corazón. 3, hermanos. Jesús también recompensa a los que se encuentran en su reino. En contraste con el joven rico, están los discípulos del Señor, los cuales lo dejaron todo para seguirle. Dice Mateo capítulo 4, versos 18, 19 y 20. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Conocían estos hombres al maestro? No lo conocían.
No lo conocían. Dice la palabra que ellos estaban pescando. Ellos estaban pescando. Estaban en su trabajo. ¿Y qué fue lo que el Señor les dice? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, cualquiera desde el punto de vista natural, ¿verdad? Diría, pero, o sea, mi trabajo, me va a dar un trabajo mejor. O sea, porque si alguien me dice, vea, mire, deje su trabajo y venga conmigo, y yo digo, bueno, es porque me va a dar un trabajo mucho mejor pagado de lo que tengo ahorita. Y él les dice, y los voy a hacer pescadores de hombres. Y qué lindo, ¿verdad? Porque dice que ellos, y qué precioso es el llamado, hermanos del Señor, es profundo, toca totalmente lo más profundo de nosotros y no podemos decir no. No podemos decir no. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. O sea, hermanos, dejaron sus redes, sus posesiones, sus casas, posiblemente familias, dejándolo todo, siguieron al Maestro. Jesús aseguró que a sus apóstoles que ellos serían recompensados al final de todo, hermanos, por su sacrificio al seguirle y por ser líderes de la iglesia que estaba incipiente, que estaba naciendo. Jesús les dijo, se sentarán sobre las 12 tronos al llegar a su reino. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y esta promesa de recompensa no solamente, hermanos, era para sus apóstoles, sino para todos aquellos que sacrificamos o sacrifiquen algo para seguirle. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 19 y el verso 29, y cualquiera que haya dejado, oigan esto, hermanos, casa o hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, recapitulemos, hermanos, sobre el estudio de esta mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros? Primero que hay que sacrificar para poder seguirle. Que la recompensa que tenemos es mucho más, hermanos, de lo que nosotros podamos hacer en esta vida. El Señor conoce quiénes son sus ovejas. Y nosotros también conocemos su voz y le seguimos. Y ya tenemos seguro la vida eterna en nosotros y que no vamos a perecer nunca. También, mis hermanos, el Señor sabe quién no entrará en su reino. Y esto es un llamado de atención, ¿verdad? Nosotros como la iglesia del Señor, ¿para qué? Para seguir predicando la palabra, hermanos. Para seguir, porque un día quizá nosotros estuvimos, de hecho estuvimos en el mundo, ¿verdad? Sin Cristo, pero alguien nos habló de Él. Y nosotros pudimos venir y conocerle personalmente. Y ahora Él es nuestro Salvador, ahora Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. El Señor sabe quién entrará y quién no entrará en su reino. Y también, como lo último, recompensa a los que se encuentran trabajando en su obra. Acá, ¿verdad? En este mundo y mucho más, dice la palabra del Señor. Así que recibirán 100 veces más. Y además heredará la vida eterna. Porque todo aquel que deje su vida pasada, que deje lo que era, por seguir al Maestro. Y ese seguirle, hermanos, tiene que ser un seguir con gozo, ¿verdad? Que lo que nosotros le seguimos a Él y le servimos con gozo porque queremos hacerlo. Digo que el Señor no quiere de nosotros un servicio a la fuerza o que nos dolamos por lo que estamos perdiendo. Porque tuve que dejar esto, o porque tuve que dejar lo otro, o que nos sintamos tristes porque nos ofenden, o porque nos quieren perjudicar. No, hermanos. Todo eso debe ser motivo de alegría y hacerlo con gozo para el Señor. ¿Y qué? Y dice el Señor, van a recibir 100 veces más y heredaremos la vida
eterna. Qué precioso es el Señor. Gracias a Dios por su palabra, mis hermanos, mis hermanas y amigos también. Sacrifiquemos, vale la pena sacrificar por servir al Señor. La recompensa, mis hermanos, es fija. El Señor nos lo ha dicho y si Él lo dijo, Él lo cumplirá en nosotros. Y además de eso, estaremos eternamente, dice al final de Mateo 19:29, estaremos eternamente heredando la vida eterna con Él en los cielos. Dios añada bendición a este estudio de su palabra, mis hermanos, y meditemos sobre estas cosas que hemos aprendido hoy. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nos vemos próximamente en un nuevo estudio de su palabra.